del libro El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Capítulo primero. Ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Segunda de Timoteo 2:5. ¿En qué consiste la perfección cristiana? Y que para conseguirla es necesario luchar y esforzarse, y de 4 cosas que son necesarias para este combate. Si deseas, oh alma muy amada por Jesucristo, llegar al más alto grado de santidad y de perfección cristiana y vivir en perpetua amistad con Dios nuestro Señor, la cual es la más alta y gloriosa empresa que puede emprenderse e imaginarse, lo que primero debes saber es en qué consiste la perfección cristiana, la verdadera vida espiritual. Muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en otras cosas que en realidad no lo son. Así, por ejemplo, hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta con dedicarse a muchos ayunos y grandes penitencias. Otras personas, especialmente mujeres, creen que lo importante es dedicarse a muchas oraciones, a oír misas, a visitar templos y a leer devocionales. No faltan personas pertenecientes a las comunidades religiosas que se imaginan que para llegar a la santidad basta con cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad y asistir a las reuniones y actos religiosos de su congregación. No hay duda que todos estos son medios poderosos para adquirir la verdadera perfección y una gran santidad, si se emplean con prudencia, y ayudan mucho a adquirir fortaleza contra las propias pasiones y la fragilidad de nuestra naturaleza, y sirven para defenderse de los asaltos y tentaciones de los enemigos de nuestra salvación. Además, son muy eficaces para obtener la misericordia divina, los auxilios celestiales que necesitamos para progresar en la virtud, y son muy útiles y muy necesarios, y más para los principiantes. Medios para santificarse. El Espíritu Santo va iluminando a las personas espirituales los medios para llegar a la santidad. Les enseña a cumplir aquello que decía San Pablo: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros el camino de la santidad, yo me quede sin llegar a conseguirla. Primera de Corintios 9:27. Esto sirve para castigarle al cuerpo las rebeldías que en lo pasado ha tenido contra el espíritu, y para dominarnos y tenerlo obediente a las leyes del Creador. El Divino Espíritu inspira también a muchas almas el dedicarse a vivir como deseaba San Pablo, como ciudadanos del cielo, Filipenses 3:20, y por eso les invita a dedicarse a la oración, a la meditación y a pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor, y no por curiosidad ni por conseguir gozos sensibles, sino para lograr apreciar mejor cuán grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor, y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. A las almas que desean llegar a la santidad, el Divino Espíritu les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimiento de cada día y sígame. Mateo 16:24. Y les invita a seguir a Cristo, imitando los santos ejemplos, venciéndose a sí mismo y aceptando con paciencia las adversidades. Para eso les será de enorme utilidad el frecuentar los sacramentos, especialmente el de la penitencia y el de la Eucaristía,
Esto les permitirá conseguir nuevo vigor y adquirir fuerzas y energías para luchar contra los enemigos de la santidad. El peligro de las almas imperfectas. Existen almas imprudentes que consideran como lo más importante para adquirir la perfección y la santidad el dedicarse a obras exteriores. Algo dañoso y perjudicial. Para muchas almas el dedicarse totalmente a obras exteriores les hace más daño que bien para su espíritu. No porque esas obras no sean buenas y recomendables, sino porque se dedican de manera tan total a ellas que se olvidan de lo esencial y más necesario, que es reformar sus pensamientos y sus sentimientos y actitudes, y no dejar que sus malas inclinaciones se desborden libremente. Y estos les expone a muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma. En ese caso, sí que se podría repetir la frase de San Bernardo, que era sumo pontífice en ese entonces, comillas, malditas ocupaciones, cierra comillas, las que te pueden apartar de la vida espiritual y de la santificación de tu alma. Una trampa. Los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atraen nos apartan del verdadero camino que lleva a la santidad, no solo nos animan a seguirlas practicando, sino que nos llenan la imaginación de quiméricas y falsas ideas, tratando de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores, ya con eso nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno, olvidando lo que decía un santo: ojalá se convencieran los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores, que mucho más ganarían para su propia santidad y para el bien de los demás si se dedicaran un poco más a lo que es espiritual y sobrenatural. De lo contrario, todo será lograr poco o nada, o menos que nada, pues sin vida espiritual se puede llegar a hacer más daño que bien. Otro engaño. Existe otra trampa contra nuestra vida espiritual, y es que durante la oración se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos y agradables acerca de futuros apostolados y trabajos por las almas, y en vez de dedicar ese tiempo precioso a amar a Dios, a adorarlo, a pensar en sus perfecciones, a darle gracias y a pedir perdón por nuestros pecados, nos dediquemos a volar como vanas mariposas por un montón de temas que no son oración, y aún como moscardones a volar con la imaginación por los basureros de este mundo. Señal que demuestra el grado de perfección. Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempos y tiempos en fantasías e imaginaciones, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué cambio y qué transformación han tenido su vida, su conducta y sus costumbres. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos siguen deseando siempre que les prefieran a los demás y se muestren llenas de caprichos y rebeldes y obstinadas en su propio parecer, sin querer aceptar el parecer de los otros y sin preocuparse por observar sus propias miserias y debilidades, se dedican a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas, repitiendo lo que tanto criticaba Jesús: se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos. Esto es señal de que el grado de su santidad es muy bajo todavía, y si cuando alguien se atreve a herirles algo en su propia estimación, con críticas u observaciones o negación de especiales demostraciones de aprecio,
estallan en ira e indignación. Y cuando se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en estas prácticas de piedad, se enojan y se perturban y se llenan de inquietud y no aceptan esto de ninguna manera. Con ello están demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía, y más si cuando nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, permite que les lleguen enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones, entonces sí que manifiestan que su santidad es falsa, porque estallan en quejas y protestas y no aceptan conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios. Un pecador muy difícil de convertir. La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud. Porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de su engaño. Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en su estado de tibieza y de postración espiritual, porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio y un deseo insaciable de que las gentes les estime y les aprecie, y al hacer sus obras exteriores, que de por sí son buenas, buscan es satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección, y en su presunción y orgullo viven censurando y condenando a los demás. No consiste la perfección, pues, en dedicarse a muchas obras exteriores, pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. Primera de Corintios 13. ¿Cuál es la base entonces para obtener la perfección? La base de la perfección y santidad consiste en 5 cosas. Primera, en conocer y meditar la grandeza y la bondad infinitas de Dios y nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal. Es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración, hasta que logró conseguirla. Comillas, Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Segunda, aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. Tercero, en hacerlo y sufrido todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas, por conseguir la gloria de Dios y lograr agradarle siempre a Él. Así cumplimos el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y sobre todas las cosas. Cuarto, cumplir lo que exige Jesús, negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sufrimiento que Dios permite que nos llegue, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo que es suave y ligero y aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Quinta, obedecer lo que aconseja San Pablo, imitar el ejemplo de Jesús que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Cuota inicial grande para una adquisición inmensa. Alguien dirá, es que son demasiadas condiciones las que se piden. La razón es esta: lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera
o de segunda clase, sino la verdadera santidad. Por eso, porque lo que se aspira a conseguir es de inmenso valor, las cuotas que se exigen son también altas, pero no son imposibles. Aquí hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio: los mandatos que se te dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú no puedas practicar. Deuteronomio 30:11. Combate duro, pero premio grande. Estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre, sino que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad. Para esto es necesario combatir continuamente contra las inclinaciones malas que cada cual siente hacia el vicio y el pecado, dominar y mortificar los sentidos y tratar de arrancar de nuestras vidas las malas costumbres que hemos adquirido, lo cual no es posible sin una dedicación infatigable y continua a la tarea de conseguir la perfección y la santidad, y tener siempre un ánimo pronto, entusiasta y valiente para no dejar de luchar por tratar de ser mejores. Pero el premio que nos espera es muy grande. San Pablo dice: me espera una corona de gloria que me dará el divino juez, y no solo a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Segunda de Timoteo 4:8. Pero nadie recibirá la corona si no ha combatido según el reglamento. Segunda de Timoteo 2:5. Algo que es muy agradable a Dios. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, o como dice San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Pero precisamente porque el combate es más difícil y más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más agradable a Dios y más gloriosa para quien logra vencer, porque aquí se cumple lo que dice el libro santo: quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. Proverbios 16:32. Lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan es una obra que puede resultar ante Dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad. Y por el contrario, pudiera suceder, aunque hiciéramos muchas obras externas admirables ante la gente, en cambio ante Dios no seamos agradables porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas. Por eso debemos tener cuidado, no sea que nos contentemos con dedicarnos a hacer obras que ante los demás nos consiguen fama y prestigio, y mientras tanto dejemos que los sentidos se vayan hacia el mal, la sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de obrar. Sería una equivocación fatal. 4 condiciones. Hemos visto en qué consiste la perfección espiritual o santidad y qué ventajas tiene. Ahora vamos a tratar de las 4 condiciones que son necesarias para lograr adquirir dicha perfección y conseguir la palma de la victoria y quedar vencedores en la batalla por salvar el alma y conseguir alto puesto en el cielo. Esas 4 condiciones son: desconfianza en nosotros mismos, confianza en Dios, ejercitar las cualidades que se tienen y dedicarse a la oración.
Las vamos a explicar en los capítulos siguientes. No se recibirá la corona del premio si no se combate de acuerdo con las reglas y el reglamento. Segunda de Timoteo 2:25.